Saludo muy especialmente a mi querido hermano José Luis, predicador católico. Gracias, José Luis, por estar aquí en este lugar. Lo bendigo, mi hermano. Lo quiero, lo amo del amor de Cristo y me siento muy orgulloso de compartir este retiro con usted. Saludo muy especialmente a mi querido hermano Javier, ministro de alabanza. Javier, gracias, le doy gracias a Dios por su vida, por su familia. Gracias, mi hermano, me siento muy feliz de estar aquí compartiendo con usted. Un saludo muy especial a los hermanos que vienen de Monclova, servidores que vienen de afuera, de Estados Unidos, que vienen de diferentes partes de la República Mexicana. Bienvenidos a todos ustedes a esta misa de envío para los servidores. Que Dios les bendiga, la Virgen les guarde. Todos ustedes son muy especiales para el Señor. Me siento muy feliz de ver aquí a grandes amigos que compartieron conmigo en la peregrinación de Europa, allá que estuvimos en Santuarios Marianos. Gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación del Señor. Mis hermanos, ahora que estuvimos en una peregrinación en los Santuarios Marianos de Europa, hemos descubierto algo bien bonito, algo muy bonito, y es que el Señor permite que su mamá se manifieste, que su mamá venga a este mundo como una predicadora. Cuando la Virgen María viene como una predicadora a anunciar el reino de los cielos, siempre hace un llamado bastante interesante. En todos los santuarios marianos que estuvimos, escuchamos el mismo llamado que hace la Virgen María. ¿Cuál es el llamado de nuestra Madre Santa? A volvernos a Dios, a convertirnos al Señor, a dejar nuestra vida de pecado para entrar en una vida de la gracia. La conversión es lo primero que pide nuestro Dios a través del corazón inmaculado de su Santísima Madre. La palabra conversión. La palabra conversión, yo se los he explicado en algunas veces, viene de una palabra griega metanoia. Metanoia significa cambio. Metanoia significa salir de para entrar en. Salir del pecado para entrar en la gracia. Salir de la muerte para entrar en la vida. Salir de la esclavitud para entrar en la libertad. Salir de la enfermedad para entrar en la sanación. Salir de la opresión del demonio para entrar en la libertad de los hijos de Dios. Eso significa conversión. Una vuelta de vivir hacia la carne, al mundo y al diablo para volvernos a vivir ¿a quién? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es lo que significa la palabra conversión. Y si nosotros nos ponemos a pensar en la primera lectura que hemos escuchado hoy, que está tomada, tanto hoy y mañana vamos a escuchar la lectura del profeta Joel. Esta palabra se la está diciendo Dios desde la antigüedad, pero esta vez se la dedica a unos personajes bastante interesantes. ¿Sabes a quiénes están llamando el Señor a la conversión? ¿A quiénes? A los sacerdotes, a los servidores, a usted servidor que viene aquí, a este congreso, que viene a servir a este congreso. Dios a usted, a mí y a usted nos está llamando a la conversión. Nos está llamando a que salgamos del pecado para vivir en la gracia de Dios. Y tal vez, perdónenme que voy a utilizar una palabra, pero muchos servidores a veces se sienten ya como modelos terminados, ¿no? Yo soy servidor y me siento mejor que los demás porque ya estoy en el servicio. Sin embargo, el Señor dice, conviértete, pecador. Conviértete, pecador, porque Dios no quiere que el pecador se pierda, sino que se convierta y viva. Y vea qué interesante esto, porque esta palabra la tenemos que aceptar con humildad. ¿Y qué significa la palabra humildad? Bajarse. La palabra humildad viene del humus, del latín humus, que significa tierra. El humilde es el que agacha la cabeza. Y dice Santiago que el que agacha la cabeza, Dios se la corona. El domingo estamos celebrando a Santa Teresa de Ávila. Y Santa Teresa decía, la humildad es la verdad. Y hoy el Señor nos está hablando con la verdad y tenemos que nosotros humildemente escuchar la voz del Señor. Y vea lo que dice el Señor: hagan penitencia y lloren, sacerdotes, giman, ministros del altar, vengan, acuéstense en el suelo,
vestidos de sayal, ministros de mi Dios, porque el templo del Señor se ha quedado sin ofrenda ni sacrificios. Dios está llamando a los ministros del altar. Dios está llamando a los sacerdotes y a los servidores a que hagan penitencia, a que se conviertan y que se vuelvan al Señor. Aquí con mi hermano Dani, con la hermana Carla y con mis queridos hermanos estuvimos en Montechiari, Italia. Y allí se aparece la Santísima Virgen María bajo la vocación de la rosa mística. Y es interesante ver que en muchas partes del mundo hay personas que critican a aquellos que somos devotos de la rosa mística y le dicen a uno: ¿y qué es eso de la rosa mística? Eso no es de Dios, eso no está aprobado por la Iglesia Católica. Y llega uno al santuario diocesano de Montechiari y de Fontanella y descubre uno que sí está aprobado por la Iglesia. Tiene una aprobación diocesana de culto público, que el obispo Monseñor Marco, con un diálogo muy profundo con la Santa Sede, ha dado, mis hermanos, el permiso para el culto público de las apariciones de Santa María Rosa Mística. Y hay gente que no la acepta. ¿Y por qué no la acepta? ¿Saben por qué? Porque la Virgen María tocó los fueros más íntimos de los sacerdotes. Vea que la Virgen María se le aparece a una mujer llamada Pierina Guillí en la noche del 23 de noviembre, amanecer 24 de noviembre del año de 1946. Se aparece vestida como de morado, como de violeta, con 3 espadas en su corazón. Y las 3 espadas que estaban en su pecho iban inclinadas hacia el Inmaculado Corazón de la Virgen. Y la Virgen María solamente dice 3 palabras: oración, sacrificio y penitencia. Hagan penitencia y lloren, sacerdotes, giman, ministro del altar, dice el Señor. La Virgen María dijo: oración, sacrificio y penitencia. Desaparece nuestra madre. El siguiente año, el 13 de junio del año de 1947, vuelve a tener la misma visión, bajo los mismos parámetros. La Virgen María vestida como de morado y con 3 espadas sobre su pecho. Vuelve a decir las mismas palabras: oración, sacrificio y penitencia. Y desaparece nuestra madre. Esta enfermera sigue orando, una mujer muy quebrantada en su salud, hasta que viene el 13 de julio del año 1947 y la Virgen María se le aparece ya no vestida de violeta, de morado, un color penitencial, sino que viene vestida de blanco, nuestra madre. Y ya no tiene 3 espadas en su pecho, sino tiene 3 rosas sobre su pecho: una rosa blanca, una rosa roja y una rosa amarilla. Y la Virgen María dice lo siguiente, dice: yo soy la Inmaculada Concepción. Vea qué interesante esto, uniéndose no solamente con el dogma estipulado por la Iglesia Católica, sino que viene la Santísima Virgen María uniéndose con la aparición que ya había tenido lugar en Francia, allí en un pueblo llamado Lourdes, donde la Virgen se le aparece a una niña llamada Bernardita y le dice que ella es la Inmaculada Concepción. Dice la Virgen: yo soy la Inmaculada Concepción, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, y seré conocida en el mundo católico como María Rosa Mística, y pido para los consagrados, y aquí donde la Virgen María pone el dedo en la llaga, pido para los servidores, para los consagrados, oración, sacrificio y penitencia, entre otras cosas. Muchos sacerdotes no entendían el mensaje de la rosa mística. ¿Cómo es posible que la Virgen María se aparezca y me mande a rezar a mí, que soy un cura? Si se supone que los curas rezamos, ¿o no? ¿Cómo es posible que la Virgen María se aparezca y mande a rezar a los servidores? Que yo le diga: hermana servidora, póngase a rezar. A este padrecito le falta discernimiento, ¿cómo que me ponga a rezar si yo sudo agua bendita? Aunque sude agua bendita, pero Dios le dice: póngase a rezar y conviértete pecador, porque si sigues por ese camino
vas camino al infierno. Yo hoy, gracias a mis hermanos que me regalaron este ornamento allá en el santuario de Fátima, estuvimos en Portugal y vea qué interesante, la Virgen María se aparece a 3 pastorcitos en el año de 1917, del 13 de mayo al 13 de octubre del año de 1917. Y empieza la Virgen María a dar una serie de mensajes. ¿Y saben qué dice la Virgen María en Fátima? Conviértanse, hagan oración, recen el rosario, dice nuestra Madre. Ese es el mensaje en Fátima. Por eso se conoce como Nuestra Señora del Santo Rosario. Allí en Fátima, Nuestra Señora del Santo Rosario. ¿Y qué vieron los niños, los pastorcitos? Vieron una mujer vestida de luz. Una mujer, ellos nunca dijeron, la Virgen, una señora vestida de sol, una señora vestida de luz. ¿Y qué le dijo esa señora? Que llamáramos al mundo a la conversión y a la oración. Conviértanse, abandonen el pecado, vístanse de sayal, hagan penitencia, porque van camino al infierno. Uy, hermano, fue tan duro que el 13 de julio, el día en que celebramos la fiesta internacional de Santa María Rosa Mística, pero el año 1917, la Virgen María dicen que les muestra el infierno a los pastorcitos. Ellos dicen que no se murieron del asombro tan terrible que les dio, porque la Virgen María les prometió que ellos no se iban a ir al infierno. A Francisco le dijo que iba a morir muy joven. 2 años después de las apariciones, Francisco murió, y murió después Jacinta, que hoy en día es San Francisco y Santa Jacinta Marto, que fueron canonizados por el Papa Francisco el 13 de mayo del año de 2017, 100 años después de las apariciones. Lucía vivió muchos años, pero Lucía ya partió a la casa del Señor, a la casa del Padre. Sin embargo, vea qué interesante esto, les muestra el infierno. Y les muestra el infierno no como lo predican algunos. El infierno no se los muestra vacío. El infierno se los muestra terriblemente real. Un lugar, como lo dice el Señor, un lago de fuego y azufre, pero dicen los pastorcitos que eran como chorros de agua, almas que caían y caían al infierno porque se condenaron por vivir lejos del Señor. ¿Y qué es lo que pide la Virgen María? Vuélvanse a mi hijo, conviértanse, hagan oración, recen el rosario. Y aquí viene una promesa que a mí me encanta, de las 15 promesas de la Santísima Virgen María en Fátima. Hay una que me encanta a mí, ¿y saben cuál es? Si tú rezas el rosario todos los días, no conocerás las penas del infierno. Si tú rezas el rosario todos los días, escúchame muy bien, no te condenarás. Tal vez no te irás al cielo, pasarás por el purgatorio, pero no te vas a condenar. Es una de las promesas, de las 15 promesas que la Virgen María da en Fátima. Y yo siempre la reclamo, yo por eso rezo el rosario todos los días, porque yo digo, uy, Dios mío, yo en este mundo tan duro que lo doy al diablo, en oraciones, en exorcismos, en liberaciones, imagínese usted condenado. Uy, Dios mío, ese demonio me volvería una miseria en ese infierno. Imagínese usted, hermano y hermana, que usted le sirva al Señor, pero que usted muera en pecado mortal. Uy, hermano, está jugando usted con su salvación. Sin embargo, la Virgen María dice, todo el que reza el rosario todos los días no conocerá las penas del infierno. Es una promesa que nos da nuestra Madre. Familia que reza unida, permanece unida. Familia que reza el rosario, no le falta lo necesario. Y muchas promesas, mis hermanos, que da nuestra Madre Santa. ¿Y qué es lo que quiere la Virgen María? Mandándonos a rezar. Mandándonos a rezar el rosario, enviándonos a nosotros a dedicarnos a la oración. Lo que la Virgen María quiere es que nosotros salgamos de esa vida de pecado y nos volvamos a la vida de la gracia que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Virgen María lo que quiere de nosotros es que nosotros no nos condenemos, porque Dios no nos creó a nosotros para la condenación. Dios nos creó a nosotros y Él quiere nuestra salvación. Tanto quiere nuestra salvación el Señor que vino a este mundo y se entregó en una cruz. Tanto amó el Padre a los hombres que entregó a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda,
sino que tenga vida eterna. Dice San Juan en el capítulo 3, versículo 16. Dios quiere que nosotros estemos con Él allá en el cielo. Dios quiere que nosotros, mis hermanos y mis hermanas, aceptemos la conversión para que nos salvemos. Aceptemos la conversión para que cuando partamos de este mundo podamos estar con el Señor allá en el cielo. Sin embargo, nosotros a veces nos hacemos sordos a la voz del Señor y vivimos lejos de la voluntad de Dios. Y no queremos hacer la voluntad de Dios. Y Dios, sin embargo, sigue enviando predicadores, anunciadores, ministros del Señor para que vayan y anuncien a un Jesús vivo y resucitado. Y entre todos los predicadores y entre todos los anunciadores, el Señor no deja de enviar a predicar a su Santa Madre, la Santísima y la Purísima Virgen María. Y se lo repito, ¿y cuál es el mensaje que nuestra Madre trae? Un mensaje siempre fundamental de conversión. Conviértase, abandonen el pecado y vuélvase a mi Hijo, dice la Virgen, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fuerte el aplauso al Señor por esta gran predicadora, la Santísima y la Purísima Virgen María. Y vean, mis hermanos y mis hermanas, sin embargo hay gente que dice, no creemos. No creemos en que Dios puede enviar a su mamá. No creemos en que la Virgen María pueda manifestarse en este mundo por permiso del Señor. Hay gente que dice, la Virgen está muerta. La Iglesia Católica dice que la Virgen no murió. Hablamos de la dormición de la Virgen. La Virgen durmió y fue trasladada de este mundo al cielo en cuerpo y alma, sin conocer este mundo corruptible, sin pasar por la muerte. La Virgen María pasó al cielo en cuerpo y alma. Hay gente que dice no, María está muerta, dicen algunos. María no tiene el poder de aparecerse en este mundo. Y en la época en que se apareció la Virgen de Fátima, era una época bastante complicada, bastante difícil, gobiernos totalmente ateos, un mundo inmersos en las ciencias positivas, y entonces vivían prácticamente en el ateísmo. Y vea que la Virgen María, un día como hoy, el 13 de octubre del año 1917, le dice a los pastorcitos que va a padecer un gran signo en el cielo, que va a ser un gran milagro. Y según nos dicen, nos dijeron allá, y lo hemos leído en algunos otros libros, llegaron más de 70,000 personas. Aquí en Cajititlán nos ponemos felices porque llegan el fin de semana 2,000 o 4,000 personas, 2,000 por día. A veces llegan y decimos, wow, 2,000 personas, 4,000 personas. Sin embargo, allá llegaron más de 70,000 personas. Personas ateas, protestantes, blasfemas, irresolutas, gente muy católica, enfermos, gente buscando del Señor porque iba a pasar algo bien interesante. Dicen que ese 13 de octubre llovió muchísimo, llovió, y entonces todo estaba inundado. Era así como un valle y se llenó de lodo, de agua, y la gente estaba esperando que sucediera algo. Cuando llegaron los pastorcitos y vieron una manifestación hermosa, se llama el milagro de la danza del sol. Aquí lo hemos tenido, aquí en Cajititlán hemos tenido la danza del sol. Ahorita que estábamos con los hermanos en Medjugorje, vivimos un momento de la danza del sol bastante interesante. ¿Y qué significa la danza del sol? Que Dios a través de la creación nos muestra su poder. Y el mismo sol empieza a moverse, a cambiar de color y empieza a danzar. Pero el 13 de octubre del año 1917 sucedió algo terriblemente portentoso. Dice que parecía como si el sol se hubiese caído del cielo a la tierra, que bajó de una manera tan próxima, tan cercana a la gente, que la gente que estaba mojada, que habían estado bajo la lluvia durante muchas horas, mucho tiempo, quedó totalmente seca. El suelo, la ropa de la gente quedó totalmente seca.
Y empezaron a suceder milagros, sanaciones, liberaciones, conversiones. La gente que se decía atea, que decía que Dios no era capaz de manifestarse a través de la Virgen María, empezaron a adoptar la fe católica, a convertirse, a dejar el pecado para volverse a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ojalá que nosotros hoy, escúcheme muy bien, le pidamos a Dios que nos dé ese milagro. ¿Cuál milagro, Padre? No el de la danza del sol, qué bonito es que del sol dance y ver cómo la naturaleza alaba al Señor. Que nos dé el don de la conversión, que nos dé el don de abandonar el pecado, que nos dé a nosotros el don ya de cansarnos, hermanos, de vivir en ese pecado mortal, en ese pecado que nos domina, hermanos, y que muchas veces nos arrastra, nos seduce y nos lleva a hacer unas cosas terribles, mis hermanos y mis hermanas, que a veces no creemos y repetimos como San Pablo en Romanos 7:14, hago el mal que no quiero y dejo hacer el bien que sí quiero. Y ojalá que nosotros verdaderamente nos convenzamos de corazón que necesitamos del Señor y le entreguemos nuestra vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto fue lo que la Virgen María pidió en las apariciones del año 1917. Pero también un día como hoy, el 13 de octubre del año de 1947, la Virgen María, escúchenme muy bien, mis hermanos y mis hermanas, le pide a Pierina Gigli, allí en Italia, algo bien interesante, le pide la comunión reparadora. Un 13 de octubre, algunos dicen que del año 1969, otros dicen que del año 1947, le pide la comunión reparadora a Pierina Gigli. ¿Cómo es la comunión reparadora? Pierina había pasado de Montesari a una aldea muy cercana que se llama Fontanella. Allí fuimos a la Fuente de la Gracia. Algunos dicen que 19 años después del año 1947. ¿Por qué? Porque esta pobre mujer sufrió mucho, persecuciones, calumnias, enfermedades. Le tocó esconderse por 19 años por el peso tan terrible de la persecución. Y después pasó a vivir a la casa de unas hermanas, de unas monjitas. Y allí, en aquel lugar, se le aparece nuestra Madre Santa. Y dicen que había un campo de trigo bastante bonito. Y entonces Pierina dice que la Virgen María viene corriendo sobre el trigo. La gente no veía a la Virgen, pero dice que donde la Virgen pisaba, el trigo estallaba, explotaba y se maduraba. Después la Virgen María baja a la Fuente de la Gracia, donde se pide oración por los enfermos, y dice la Virgen que se tiene que hacer una comunión reparadora. Que allí, en este campo, se tiene que recoger todo ese trigo y con ese trigo fabricar hostias que se tienen que enviar a Roma y a las diferentes parroquias para que se celebre la comunión reparadora. Es decir, una Eucaristía donde se pida el perdón de todos los pecados que se cometen en el mundo contra el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque ¿cuántos de nosotros, mis hermanos, comulgamos en pecado mortal? Hay gente que dice, es que yo no puedo dejar de comulgar, ¿por qué dirá mi mamá? ¿Qué dirá mi papá? ¿Qué dirá mi esposo? ¿Qué dirá mi esposa? ¿Qué dirán mis amigos, los que me conocen? Y si yo no comulgo, van a decir que estoy en pecado, y la gente se para a comulgar. Eso se llama un pecado social de sacrilegio, mis hermanos. ¿O cuántos de nosotros, mis hermanos, llevamos tantos años sin confesarnos, sin entregarnos al Señor, y pasamos a comulgar del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del mismo Dios? Sacerdotes, hermanos y hermanas, que han transgredido la Santa Eucaristía. Personas que van a la misa y se roban las hostias consagradas, se las llevan para la casa o se las llevan al brujo que se las pide. ¿Cuántas mujeres, perdónenme las mujeres, cuántas mujeres su esposo le ha sido infiel y van donde un brujo, donde una bruja, y la bruja le dice, tráigame una hostia consagrada de la Iglesia Católica y le vamos a hacer un amarre a su esposo? ¿Y cuántas mujeres se llevan las hostias consagradas donde los brujos? Vea, yo conocí el caso de una muchachita en Estados Unidos de Norteamérica,
Y ella estaba muy contenta, me decía, uy, padre, me está yendo muy bien económicamente. Y yo dije, ¿por qué, madrecita, hermanita? Cuénteme, ¿por qué le está yendo bien? Dijo, padre, porque imagínese que todos los domingos me gano $500. $500, me dijo yo. ¿Y cómo se los gana, hermanita? Pues hay un señor que me compra la hostia de la misa y me paga $500, padre. Yo, ay, Dios mío, Jesús de mi vida. Imagínense que esta mujer le estaba llevando la hostia consagrada que le daban en la Santa Eucaristía a un brujo para que hiciera brujería. Por eso a mí no me gusta, mis hermanos, que la gente comulgue en la mano. Es un pecado de sacrilegio comulgar en la mano. Y hay mucha gente que comulga en la mano y cierra su mano y la mete en el bolsillo y se roba el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Dios para hacer brujerías y hechicerías. En plena pandemia aparecieron muchos videos en las redes sociales. Yo vi uno de un señor, no sé quién era este hombre, sí sé que era en Estados Unidos, y este hombre tomó la santa forma en la mano y de una se la metió en el bolsillo, y la persona que lo estaba grabando lo denunció, le dijo, devuélvala, porque usted se va a robar el cuerpo del Señor. Pero qué terrible, mis hermanos. Y entonces, ¿qué dice la Virgen? Tenemos que hacer reparación eucarística, tenemos que hacer reparación contra todos los actos de sacrilegio que se han cometido en contra de la Santa Eucaristía. La Madre Teresa de Calcuta decía que el peor pecado del mundo era el aborto. Abortar, matar a su hijo es el peor pecado. Y en la Iglesia Católica el aborto no solamente es un pecado, sino que es un delito. Una persona, hombre o mujer, que vaya a una clínica a que le maten a su hijo, a que le saquen a su hijo, no solamente comete un pecado terrible, abominable delante del Señor, sino que es un delito, y todo delito acarrea una pena, y la pena del aborto es la excomunión. Quedas excomulgado por la Iglesia Católica. Y cuando la persona se arrepiente y va y busca la reconciliación, va y busca confesar el pecado, le levantaban la pena. Hoy en día, con la absolución, se levanta la pena. Antiguamente ese pecado solamente lo podía perdonar el obispo. Era un pecado reservado al obispo. Después de Francisco, todo sacerdote puede perdonar el pecado del aborto. Sin embargo, vea lo que decía la Madre Teresa de Calcuta. Hay un pecado peor que el aborto. ¿Y cuál es? Comulgar en la mano. Comulgar en la mano es un pecado de sacrilegio, donde se atenta contra el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y qué dice la Virgen? Hagan comuniones reparadoras. ¿Qué dice? Las apariciones de Fátima. El ángel, ¿qué le dijo a los pastorcitos? Hagan comunión reparadora. ¿Qué le dijo, Señor? Yo creo, adoro, espero y te pido perdón por los que no adoran, por los que no esperan y no te aman. ¿Cómo se llama eso? Una comunión reparadora. ¿Y cómo tenemos que hacer esa comunión reparadora? Aquí lo dice la primera lectura. Hagan penitencia y lloren, sacerdotes, giman ministros del altar, vengan, acuéstense en el suelo vestidos de sayal, ministros de mi Dios, porque el templo del Señor se ha quedado sin ofrenda ni sacrificios. Ojalá que nosotros escuchemos hoy esa palabra que nos está diciendo el Señor y que nos la ha repetido tantas veces en la historia a través de su Santísima Madre, la Virgen María, y aprovechemos este momento de misericordia para hacer reparación, para hacer penitencia, para hacer ayuno, pero sobre todo para volvernos a Dios y decirle al Señor que nos permita a nosotros convertirnos, entrar en ese camino de conversión para tener vida y vida en abundancia. Que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruegue e interceda por nosotros. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.